Hola, hola Lincolncitos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, traemos un tema para todos los enamorados, para todos aquellos que tienen a su amor verdadero lejos de ellos, que están decididos a pasar el resto de su vida juntos, pero que no lo han podido lograr y que bueno, muchos de ellos están viviendo una situación así como que de amor de lejos, felices los cuatro, y tienen esa duda de si eso está pasando o no, pero ya quieren tener a sus seres queridos cerca. Bueno, quédate con nosotros porque el tema del día de hoy te va a importar muchísimo, ya que cuando realmente encontramos al amor de nuestra vida, lo queremos a nuestro lado para siempre. Y lo que mejor queremos hacer es compartir con nuestros seres queridos el tiempo, pasar las noches, los días, las 24 horas. Y este show recuerda que se llama Familias sin Fronteras, porque realmente creemos que reunificar familias, tener a las familias juntas, es lo mejor que nosotros podemos regalarle a la sociedad. Gracias por estar con nosotros, gracias por juntarte, gracias Lincolncitos por llegar de manera puntual a tu programa, a este show Sin Fronteras, donde están nuestras abogadas de inmigración, nuestras guardianas legales de inmigración, listas para poder estar contigo. Hoy ando muy nerviosa porque es el primer programa de nuestro Fidel Campuzano desde México. Tengo las manos frías, la presión hasta el piso, estoy muy emocionada, así que déjanos tu bandera, déjanos aquí, si nos estás escuchando, ese emoji de emoción. Yo tengo la panza hecha un nudo, así que estoy muy emocionada. También, bueno, no permitamos que los muros nos mantengan separados, estemos de acuerdo. Te dejo los números de nuestro despacho, 844-441-119. Escríbelo, por favor, 844-441-119. La consulta es completamente gratuita. En menos de 10 minutos puedes tú tener una evaluación para saber si hay algo que se pueda hacer por ti. Nuestras guardianas legales de inmigración van a estar contigo y van a poder orientarte de qué es lo que tú tienes que hacer. Si tienes alguna situación en bancarrota, en inmigración o que tenga que ver con visas de empleo, no dudes en marcarnos. Entonces, el amor viajará tan lejos como lo permitas, porque si es amor, no hay límites para que lo podamos hacer. Ese es el show del día de hoy. Fiance Visa, amor a distancia, con las guardianas legales de inmigración de Lincoln Goldfinch Law, que nos estarán hablando de esta Fiance Visa o K1 Visa, que es pues esta visa para los prometidos, lo cual ya estuvimos platicando el lunes, estuvimos con la parte 1 de este tema. Si te la perdiste, pues checa nuestro canal en YouTube o mándanos un mensajito. Si no has encontrado nuestras redes, busca nuestra abogada Kate con K para que puedas llegar a nuestro canal. Entonces vamos a saludar a nuestra abogada Kate porque fue el primer nombre. No, primero fue Fidel el nombre que dije primero. No, a cambiarle ahora la dinámica. Kate, ¿cómo estás? Hola, tú todavía sigues en Estados Unidos, no estamos juntos todavía. Ay, no, yo sé, estoy sola aquí en los Estados Unidos, pobre. Pero voy a estar con ustedes en 2 semanas en México y tenemos planes de tener el show juntos el 24 de febrero. Entonces, las fronteras no detienen nuestro amor tampoco. Vamos a estar es una cita con los 3 más nuestro público, el 24. Y esa voz tan sexy que han escuchado, bueno, es de nuestro administrador, nuestro Fidel Campuzano. Fidel, hoy viajamos juntos, hoy nos encontramos. Nuestra primera cita es en el aeropuerto. Fue aquí, pero la siguiente ya es aeropuerto, juntos. Sí, muy, muy emocionado, oye. Pues yo me perdí el show del lunes, pero veo que ya están bien entrados con este tema de la visa de prometidos, porque aquí ya veo comentarios de Hillary, entonces hay bastante que tengo que revisar del lunes, al parecer. Estuvo candente. Hillary nos hizo ahora sacar los trapitos de sol a la abogada. A mí anduvimos haciendo confesiones de cómo nos declaramos a nuestros esposos y anduvimos ahí platicando. Y Hillary quedó pendiente de contarnos cómo es que ella se declaró a su esposo. También por ahí nos iba a estar comentando. Y si ya empezaron los saludos, por ahí si ya empezaron los saludos, los comentarios también, pues ¿nos los pasas, Fidel? Empezando con el primero comentario. Sí, pero necesito tiempo para pensar en esta petición que hizo Hillary. Pero antes de eso, tenemos aquí varios saludos de Rosalinda Jaimes, que nos acompaña, ya nos dio una reacción ahí, un like, y de Mayra Lucio. Hola Mayra, gracias por acompañarnos. Pero también, esta es la petición que necesito pensarlo,
pero antes de que se acabe el show les lo hago. Pero dice que Hillary dice, I want to hear Fidel sing a line from his favorite love song, que quiere escucharme cantar una línea de mi canción amorosa favorita. Necesito pensarlo porque no sé cuál sea todavía. Entonces, Hillary, se te va a hacer, pero no sé cuál todavía. Y también Roxana nos dice, felicidades, Fidel. Todos estamos muy excited for you. En verdad ha sido una bendición. Entonces, yo llegué a México el domingo, aquí a Puerto Vallarta. Entonces, aquí estoy ahorita. Pero pues ha sido toda una montaña rusa de emociones, de todas las emociones que he sentido en mi vida, las he sentido en estos últimos días. Ha sido una bendición, pues poder estar aquí en este país que me vio nacer y pues es mi tierra. Entonces me da mucho gusto de estar de regreso por un tiempo. Voy a estar acá en México hasta el 26 de febrero en el Vance Pro. Entonces me perdí el show del lunes, pero aquí voy a estar las próximas 2 semanas. Muy bien, y luego vamos a estar llegando al pueblo, ¿cómo no? Por eso nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar para irnos hasta la Ciudad de México y de ahí vámonos a Toluca y nos arrancamos hasta el pueblo, ¿cómo no? Estoy muy emocionada, yo también, ya saben, yo estoy en el cielo, así de que la emoción, ya saben, siempre al mil por mil. Pero bueno, vamos a concentrarnos porque si no a mí se me puede ir este programa hablando y sacando los trapitos al sol y las emociones como siempre. Entonces, abogada Kate, seriedad. Vamos a hacer estas preguntas porque nuestros Lincolncitos también están preocupados, ya que aquí tenemos a uno que al parecer pues proviene de un país de origen donde las relaciones poligamia están o son legales y su preocupación es que si existe alguna restricción para las personas en cuyos países esto es legal para poder aplicar con fianza visa. Sí, y esa es una pregunta muy importante cuando estamos hablando de un matrimonio de mismo sexo o poligamia o un tipo de matrimonio que es legal en unas partes y ilegal en otras partes. Lo es importante es si el matrimonio va a ser válido o legal en el estado de los Estados Unidos donde la pareja se van a casar. Eso es lo importante. Si son primos, por ejemplo, tienen que tener planes de vivir en un estado que acepta ese tipo de matrimonio. Y nunca de los 50 estados en los Estados Unidos aceptan matrimonios de poligamia legal. Entonces, nunca va a ser posible para, por ejemplo, un peticionario ciudadano que ya está casado legalmente pedir a otra esposa. Nunca va a ser posible bajo ese tipo de trámite. Pero hay veces en donde, por ejemplo, el beneficiario vive en un país que no reconozca matrimonio de mismo sexo, eso no importa, porque en todos los 50 estados de los Estados Unidos eso es legal. Entonces, el beneficiario va a poder aplicar para la visa de prometidos, venir a los Estados Unidos y casarse aquí. Eso es lo importante, si el matrimonio va a ser legal en el estado de los Estados Unidos donde la pareja van a vivir. Ok, y usted, en base a su experiencia, abogada, ¿cuáles diría que serían los principales motivos por lo que la visa K1 o esta fianza visa es comúnmente rechazada? ¿Rechazado o negada? Pues rechazada o negada, al final no se concluye, no se hace, ¿no? Pues la diferencia entre una rechaza y una decisión negativa en un caso es cuando un paquete es rechazado, es porque algo faltó en la solicitud. El pago no fue completo o fue incorrecto, todos los documentos requeridos no estaban en el paquete o en el sobre incluidos con el paquete, el formulario no estaba llenado perfectamente bien. O algo así, porque lo que pasa es que cuando mandamos un paquete, una solicitud a inmigración, trabajadores en la oficina de correo abren los folders, los sobres, chequean como con un checklist si todo está incluido y si falta algo, ellos rechazan el paquete y mandan todo
al aplicante con el pago, I don't know how you say it, they don't cash the check. No cobran el cheque. No cobran el cheque, nada de eso, pero la dificultad es que ese proceso de una rechaza puede tardar más de 1 mes o 2 meses, entonces eso puede demorar el proceso muchísimo para un aplicante. Pero aparte de un rechazo, es una decisión negativa y eso dependiendo en la evidencia incluido en el paquete. Por ejemplo, tiene que probar que esa es una pareja que tiene planes de casarse y se han conocido en persona entre los últimos 2 años. Entonces, después de la oficina o el grupo de correo, ellos van a pasar el paquete a un oficial que va a revisar el paquete completo y va a hacer una decisión positiva o negativa. Normalmente, si todos los requisitos están ya hechos, el paquete es aprobado y siguen adelante con la cita en el consulado. Y ese es otro paso en donde puede ser negado si no ha hecho el examen médico correcto, si no ha traído los documentos necesarios para la cita, si no dan respuestas buenas en la cita en el consulado. Entonces, hay que planear para cada paso, pero normalmente, en mi experiencia, una decisión negativa en un caso de un fiancé es por no haber conocido en persona, por no ser una relación real o por la historia criminal o la historia de inmigración del aplicante. Si ha sido deportado, si ha sido arrestado en el futuro y eso no salió en el paquete, cosas así como complicaciones del aplicante. Oh, wow. Bueno, entonces se rechaza cuando no contratan con Lincoln Goldfish, que no mandan un paquete perfectamente hecho. Y, oiga, abogada, algo que a mí me causa mucha curiosidad, en México, por ejemplo, la mayoría de edad es a los 18 años y en Estados Unidos es a los 21. Entonces, esta diferencia, por ejemplo, en los países, hace un límite de edad para poder aplicar o determina la edad para decir, aquí ya es mayor de edad y a partir de aquí se puede? Sí, de hecho, una persona en los Estados Unidos es un adulto bajo la ley después de pasar 18 años, igual como México. Pero la diferencia es el mundo de inmigración. Una persona no es adulto hasta que ha cumplido 21 años. Para casos de peticiones familiares, por ejemplo, un hijo, un ciudadano no puede pedir a sus papás hasta que cumple 21 años de edad. Entonces, esa es la diferencia. Pero regresamos al tema del matrimonio, tiene que ser legal en el estado donde va a ocurrir. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el peticionario tiene o el beneficiario tiene 17 años de edad, si se van a casar en el estado de Texas, vamos a tener que probar en el paquete que eso puede pasar en ese estado. Y si hay un requisito, no sé en este momento no recuerdo en el estado de Texas, pero digamos que para casarse un menor de edad tiene que tener una carta notarizada por su mamá o su papá dando permiso. Probablemente nosotros tendríamos que incluir una carta de los papás explicando que lo van a dar esa carta a sus hijos para que puedan casarse. Entonces, tenemos siempre que probar que un matrimonio, una boda va a pasar en el estado donde van a vivir y que el boda o el matrimonio va a ser legal. Ok, y al revés también habría un límite, es decir, ya estamos muy grandes, ya no podemos estar pidiendo a nuestros prometidos. ¿Existe eso también, un límite de edad cuando ya estamos muy adultos? No, todos pueden, aunque tienen 90 años de edad, igual pueden casarse. Para el amor no hay edad, Carla. En eso estamos de acuerdo ahí. Está bien, eso me encanta, eso es una buena noticia. Oye, Fidel, no estuviste aquí, entonces te voy a decir yo, a ver que la abogada me diga, a ver si puse mucha atención, si me acuerdo, de cuáles eran los beneficios de estas peticiones de prometidos. Entiendo que es una visa en la que va a poder entrar este prometido o esta prometida
que lo puede pedir únicamente el ciudadano americano o la ciudadana americana por 90 días. Y su beneficio va a ser que va a poder entrar de manera legal, que puede venir también sus hijos con ese tipo de visa, que se pueden tramitar por 90 días nada más, como una mini visa de turista, por así decirlo, en el que tiene que entrar así que al beso, al masaje y al agasaje, ¿no? O sea, entra, se casa, se arregla y después de ahí es para entrar a hacer su ajuste de estatus, donde la persona deja ese estatus de fianza visa, de visa de prometido, para pasar luego a residente, y tiene que esperarse 9 meses para eso. 10 o 9 o reprobé. ¿Todo bien, abogada? ¿Sí me lo supe? Oh, sí. Pensé que estaba preguntando a Fidel. ¿Cuál era la pregunta, Carla? Que si dije bien los beneficios. Y no puedo trabajar, ¿verdad? Mientras estaba con la fianza visa. ¿Eso me quedó claro? Sí. Después de entrar con la visa K1, no puede trabajar, no tiene licencia inmediatamente. Hay que casarse entre 90 días y solicitar la residencia permanente también entre 90 días. Ahí empieza el proceso del ajuste de estatus, que normalmente tarda 1 año, pero sí puede obtener un permiso de viaje, un permiso de trabajo, normalmente 6 meses después de aplicar. Eso quiere decir que la persona que tiene una visa K1 y sus hijos que han entrado juntos, probablemente no van a poder trabajar ni viajar por alrededor de 9 meses. Si se casan inmediatamente, apliquen entre 90 días, va a ser 6 meses más para esos permisos. Entonces, durante ese tiempo es importante para la pareja estar listos para ese tiempo de juntos. Porque en mi experiencia, ese tiempo puede ser difícil para el inmigrante que ha salido, ha dejado a su familia, sus amigos, su país, su idioma, su cultura, está viviendo en la casa con su prometido, pero no puede trabajar legalmente, no puede regresar y visitar a su familia. Entonces, mi consejo, que de hecho no es consejo legal, es que la pareja estén listos y hablan sobre ese tiempo juntos, cómo van a pasar ese tiempo feliz, que deben tener planes de viajar en los Estados Unidos, de tomar vacaciones, que el peticionario no trabaja muy duro, muchas horas, para que pueda tener tiempo con su prometido cuando esa persona está casi atrapada en la casa esperando la elegibilidad de mover adelante con su vida. Eso es un punto importante. Pero al final, después de esa espera, viene la residencia permanente y oportunidad de viajar fuera de los Estados Unidos y ciudadanía 3 años después de la residencia. Entonces, si tenga paciencia, todo sale bien al final. Ok, me parece perfecto. Entonces, aquí te voy a mandar esto porque entiendo que con ese mismo precio que yo te decía, pasaje, masaje y agasaje, la persona, ya que está en Estados Unidos, todo suena muy bonito, abogada, pero el cliente nos va a decir cuáles serían las desventajas. ¿A qué le tenemos que temer, abogada? ¿Cuál es el riesgo de esta visa? Ok, los riesgos de la visa son lo que ya dije, ese tiempo, ese 9 meses de espera sin permiso de viaje, y igual hay que casarse con el peticionario para quedarse legalmente. No es posible venir bajo la visa K1 y decir que, oh, de hecho voy a cambiar a una visa estudiantil, voy a cambiar a un visa de trabajo. No quiero casarme con esa persona. La ley dice que hay que casarse con esa persona, no puede arreglar por otro matrimonio. Entonces, tiene que estar listos y tener la decisión, y eso puede ser difícil para una pareja que todo el tiempo han vivido en diferentes países, hablando por WhatsApp, con mucho amor,
y boom, todo es un poco diferente cuando están juntos. Y veo el comentario de Lost Students Nightmare de ese show 90 Day Fiancé. Hay una razón porque hay un reality show sobre esa situación, porque eso puede ser difícil para muchas personas, ese cambio de la vida entre la pareja. Solo hay que estar, preparados. Bueno, Kira, ahora que mencionaste el comentario de Lost Students Nightmare, ¿qué tan legalmente correcto es ese show que mencionaste de 90 Day Fiancé? No he visto el show por años, pero miré el primer como season y es correcto. Todas esas personas están en el proceso de que el inmigrante ya ha venido acá, está aquí en el proceso de pedir la residencia permanente, y todo en mi memoria, ese show enfoque en ese tiempo de espera juntos entre la pareja. Y es hay mucho drama y eso es real. Yo he visto varios episodios de ese show y es así como que lo que representan, a veces tenemos igual clientes que están pasando por la misma situación casi. Entonces sí, es bastante real, la verdad. Tal vez un poco dramatizado, ¿verdad? Para capturar al público, pero igual sí son bastante reales las situaciones por las que pasa ese show. Y ahora que hablan de esto, bueno, o sea, ya cuando te casas, la vida de casado también implica algunos tiempo de acoplarse al inicio, pero ¿y si terminan después de que hace la fianza visa? ¿Qué pasa si esta relación termina despuésito de eso y a lo mejor no alcanzaron a hacer el siguiente paso, o si alcanzaron a hacer el siguiente paso, qué pasa en estas dos situaciones diferentes? Si la pareja hace el trámite del ajuste de estatus, hay una manera y el aplicante obtenga su residencia permanente. Después de ese proceso, si se separen, hay una manera de seguir adelante con el estatus legal para el inmigrante, porque bajo VAWA, el programa de VAWA, hay una manera de remover condiciones en la residencia permanente y quedarse permanente para el prometido o la prometida. Pero es necesario casarse y recibir la residencia permanente para calificar para VAWA. Por eso digo que una persona que ha venido bajo un K1 no tiene otras opciones de arreglar, aparte de tráfico de humanos y la visa U. Pero en general hay que casarse y obtener la residencia permanente y quedarse juntos hasta que obtenga ese green card para quedar en los Estados Unidos. Abogada, y veo que hubo algunas actualizaciones en los casos de visa VAWA, ¿cierto? No sé, no he escuchado de eso. Fidel, have you heard anything? ¿No? Porque aquí me habían puesto unas notas los chicos que había unas actualizaciones de las visas VAWA muy recientemente, eso me habían puesto. Bueno, lo podemos revisar para el otro programa. Oye, ¿y tienen que declarar impuestos juntos las personas que hacen este proceso K1? Sí. La regla sobre impuestos es si está casado, hay que someter sus impuestos como casados. Entonces, cuando son prometidos después de la entrada, no hay que cambiar la manera de hacer impuestos, pero el tiempo importante es el tiempo del año entero. Entonces, por ejemplo, si alguien entra ahora en febrero, el peticionario va a hacer sus impuestos del año pasado, del 2021, como soltero, porque no se casó en 2021, pero se van a casar este año en 2022. Entonces, el siguiente año, cuando están haciendo sus impuestos antes de abril 2023 para el año 2022, esos impuestos tienen que ser como casados.
Ok. Tenemos más saluditos, ¿verdad, Fidel? Por ahí unos comentarios. Sí, por supuesto. Sí, aquí Es puedo una pasar a locura. los saludos, Carla. Tenemos también Yunuen que nos acompaña siempre aquí en el show. Muchas gracias por mirarnos, Yunuen. Y que pusiste aquí comentarios también. Dice que I am going to make you cry. Y he llorado tanto, eso es parte de la emoción de este viaje, entonces creo que he llorado casi lo mismo del mar que está allá afuera. Entonces ha sido bastante emocional este viaje de regreso. Pero sí, entonces aquí también tenemos saludos de Joshua que nos acompaña, una reacción de ahí, de Maggie Alice, de Deborah Yolanda que nos acompaña y también dice I am so happy for you, Fidel, saluditos. Muchas gracias, Deborah. Gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros siempre. También de Arturo Méndez Gaona, de Carlos y Adela Martínez y Ana Contreras Moreno, que también nos dice, hola, feliz jueves, Ana. Ya casi fin de semana, entonces, pues sí, muy emocionados. Así es, ya casi a punto de que se nos termine esta semanita que se va rapidísimo. La semana pasada, bueno, no, el lunes pasado, abogada nos decía que sí podíamos incluir en los procesos a nuestros hijos en esta visa. Y ahora mi pregunta es, ellos entendí que tienen que estar en una entrevista con un juez para cuando se está haciendo este tipo de fianza visa, ¿verdad? Es lo que ahorita nos mencionaba. Recuerda que el proceso del fianza son 3 pasos, de hecho. El primer paso es la forma I-129F, en donde estamos solicitando la visa o primer paso a USCIS Inmigración. En esa forma podemos escribir o incluir los nombres de los niños que van a ser incluidos. Entonces, eso puede ser una forma para todos los beneficiarios. Luego seguimos al proceso consular y todos van a tener que presentarse en la cita en el consulado, incluyendo los niños, y ellos van a tener sus propios casos. Entonces, podemos empezar con un caso para la mamá, 2 hijos, pero cuando seguimos al consulado, va a ser 3 casos, la mamá, niño 1, niño 2. Y luego, después de entrar con el K1, los 3 van a tener casos de ajuste de estatus separados. Cada uno de ellos van a tener su propio caso. Entonces, empezamos con 1, luego 3 y al final 3. Esto entonces quiere decir que van a vivir una entrevista con el juez. ¿Ese proceso consular es cuando ya entran con el juez o cuándo es que se vive una entrevista con el juez? No es una entrevista con un juez. Cuando hay una cita en el consulado con el oficial consular y cuando hacemos el ajuste de estatus, termina una cita con también un oficial que no es un juez, normalmente no es un abogado, pero son oficiales que trabajan por inmigración y ellos van a entrevistar la pareja, el peticionario, el beneficiario, para hacer preguntas cómo se conocieron, cómo fue la boda, van a querer evidencia de una vida junta, que viven juntos, que tienen cuenta de banco compartido y cosas así. Eso es una entrevista normalmente menos de 30 minutos. No es algo muy difícil, pero nosotros, para nuestros clientes, siempre vamos a las entrevistas. Un abogado siempre va con nuestros clientes a sus entrevistas y también tenemos citas de preparación con una abogada antes de la entrevista final para que todos estén preparados, llevan los documentos necesarios y que no hay sorpresas en la entrevista. Ok, y ahí también irían los chiquillos, si es que hay niños, ¿no? Claro, sí. Ok. Ay, muchas gracias, abogada. La verdad, Lincolncito, es que siempre yo agradezco a nuestra abogada Kate que se dé el tiempo y la oportunidad de hablarnos en español toda esta información para que nosotros podamos entender de manera detallada. Nosotros aquí, nuestra abogada está hablando de manera general de los casos de inmigración, no está hablando de manera particular de ningún caso, pero sí te invitamos a poder tener una entrevista, poder tener una consulta ya más privada, donde se pueda hacer una revisión en menos de 10 minutos en el número 844-441
1-844-119. Así podemos evaluar tu situación. 844-441-119. Esta evaluación en menos de 10 minutos puede llevarse a cabo y de esta manera que tú puedas saber qué es lo que tienes que hacer. Nuestras guardianas legales de inmigración pueden orientarte para que un profesional legal sea el que te ayude a tomar la decisión y no el compadre, el amigo, el vecino, el primo, sino realmente alguien que conozca de las leyes. Fidel, eso me emociona. Sí, ¿qué quiere? Bueno, ya estamos listos para la actualización que mencionaste, Carla, de lo que estaba mencionando Kate. Sí, eso fue noticias de esta mañana. No fue un cambio muy grande, pero el cambio fue para los que tienen que probar que sufrieron violencia en los últimos dos años para calificar para VAWA. No hay que probar que el abuso o la violencia ocurrió durante ese tiempo. Puede haber pasado cualquier tiempo en el pasado. Entonces, es un cambio bueno que quiere decir que más personas son elegibles para VAWA, pero no va a afectar a la mayoría de aplicantes. Ok, excelente. Muchas gracias, abogada. Usted siempre nos tiene respuestas que nos ayudan a estar calmados, que nos ayudan a estar informados. Así que, Lincolncitos, si tienes más preguntas, comunícate con nosotros, escríbenos YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, mensaje de texto, WhatsApp, señales de humo, mensajes en la arena. Vamos a estar en el avión, los vamos a poder ver. Así que tenemos una cita, vamos a estar nosotros tres juntos. Mar, con ustedes, haciendo el próximo radio. Los amamos muchísimo, les mandamos un beso y nos estamos escuchando. Bye, bye.